actos de clientelismo. Este año es el año que más recursos está recaudando la administración pública. ¿Y qué es lo que vemos al lado de todos estos recursos que se malgastan? Menos resultados en las principales áreas de acción del Estado. Salud, vemos las graves carencias en salud, los temas de seguridad, infraestructura, educación, para mencionar algunos. Que se realice una auditoría profunda es parte de las demandas de la cúpula empresarial, antes de que se asignen los fondos. También resaltaron que estarán vigilantes de los recursos públicos. Briz indicó que considera que el presupuesto debería estar entre 250.000 millones y 250.000 millones de quetzales. Y siempre en temas de política y de cara a la segunda vuelta electoral por la presidencia del país, un grupo de expatrulleros de la llamada Autodefensa Civil del país decidieron brindar su apoyo con voto al presidenciable del partido Frente de Convergencia Nacional, Jimmy Morales. Eso sí, solicitan que también se lleve a cabo una negociación y un apoyo económico para los expatrulleros. Escuchemos. El club de oficiales, ubicado en la zona 13 de la ciudad, se llenó por completo de gente proveniente de todo el país que esperaba encontrarse con Jimmy Morales y Jafet Cabrera. Por un lado, habían personas llegadas de asentamientos, por otro, representantes de COCODES y en otro salón, el más grande de todos, expatrulleros que ofrecían y negociaban el voto hacia el binomio de FCN Nación. Si los expatrulleros nos unimos con el voto de nuestras esposas, de nuestros hijos empadronados, con nuestras nueras, con nuestros yernos, podemos poner y quitar un gobierno. Los ex-PAC esperaban la llegada de Morales, pero en cambio se presentaron el candidato a la vicepresidencia, Jafet Cabrera, y el diputado electo, Edgar Ovalle. A ellos, los expatrulleros pidieron que les sean asignados 125 millones de quetzales para continuar con el programa de reforestación al cual pertenecen actualmente. Que se sienta la presencia de los reforestadores de Guatemala, que se sienta la presencia de los ex-PAC. Ovalle, el coronel que ocupaba la primera casilla por el listado nacional, se dirigió a los expatrulleros para pedir su voto como si de un nuevo capítulo de guerra se tratara. Ustedes pueden hacer una labor extraordinaria en beneficio de Guatemala. Y les voy a decir por qué. Hace años todos ustedes defendieron a Guatemala. ¿Sí o no? Defendieron a Guatemala, expusieron su vida y la sacaron adelante. La defendieron de los problemas que nos venían. Hoy, como ciudadanos y como soldados de la patria, les pido que nuevamente hagamos una gran cruzada. Y esa cruzada va a ser defender y rescatar a Guatemala de los problemas que se nos podrían venir en las próximas elecciones. Posteriormente, reconoció que existen problemas presupuestarios para solicitar los 125 millones de quetzales al Congreso, pero ofreció que al llegar al Legislativo haría su parte. Que yo, en el Congreso, teniendo la oportunidad de defender los intereses de los ciudadanos que defendieron a Guatemala en un momento dado, estoy comprometido a hacer ese gran esfuerzo. Cabrera igualmente pidió el voto de los ex-PAC y ofreció su apoyo al programa de reforestación. Mis amigos, créanme que de corazón les digo, si ustedes nos apoyan, vamos a cambiar Guatemala. Y vamos a cambiar un tema tan importante como es la reforestación. Finalmente, Jimmy Morales nunca se presentó. No obstante, al partido se suman nuevos sectores y los expatrulleros de Autodefensa Civil son los nuevos integrantes de sus filas. A esta actividad no asistió el presidenciable Jimmy Morales, pero sí su compañero de fórmula, Jafet Cabrera, quien en su discurso a los expatrulleros de autodefensa afirmó que para Guatemala fue desafortunado haber sido conquistada por España, a quienes culpó de los problemas que ha atravesado nuestro país a lo largo de su historia. Según Cabrera, estos problemas se iniciaron tras la conquista, hace más de 500 años tras la llegada de los españoles. Escuchemos estas declaraciones que causaron muchos comentarios en redes sociales. Y es que hemos tenido tan mala suerte que fuimos conquistados por los españoles. Si hubiera sido otro país que nos conquista, no estaríamos tan mal como estamos ahora. Son 500 años que hemos soportado una conquista
más de 500 años ya, que hemos soportado lo que la conquista española dejó. Subyugó al pueblo de Guatemala, mató a nuestros líderes, y eran líderes indígenas. Trasladamos a las noticias departamentales y específicamente hacia el occidente. Ponemos en pantalla la portada del Quetzalteco para conocer la información que tienen para nosotros hoy. Rompen candados y se llevan 175,000 quetzales. Ladrones sustraen chumpas y artículos de piel. Esta es la tercera vez que el negocio es saqueado en menos de 5 años. Seguros violentados por los delincuentes. Se presume que el hecho se realizó en la madrugada. Avanza acuerdo, gobierno colombiano y las FARC firmarían la paz en 6 meses. Bendice a infantes, hoy bajan al altar mayor de Catedral a la Virgen del Rosario. Esa y más información completa la pueden encontrar en el Quetzalteco. En noticias departamentales, las lluvias constantes que han estado presentes en las últimas horas en el país han provocado derrumbes y deslaves en algunas regiones. En horas de la noche se produjo uno de ellos en la comunidad Chirijuyú, en Santa Catarina, Barahona, en Zacatepeques. 3 familias fueron evacuadas del mismo número de viviendas. Al parecer, la lluvia lavó las laderas de una montaña, lo que provocó este deslave. 15 personas resultaron afectadas y no fueron trasladadas a albergues porque fueron apoyadas por algunos vecinos. La mayor susceptibilidad de derrumbes o deslaves se podrían dar según la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres en San Marcos, Quetzaltenango, Totonicapán, Sololá, Chimaltenango, Zacatepeques, Suchitepeques, Escuintla, Guatemala, Santa Rosa, Jutiapa, Jalapa, Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz y Petén, donde también se mantiene un monitoreo permanente de los ríos por el incremento de la corriente. Información departamental que compartimos con ustedes. Más adelante tendremos más noticias que compartir. Información y nos vamos rápidamente a otras noticias y tenemos que hablar de lo que ocurre en el mundo. Exactamente, vamos entonces con el plano internacional. Gracias, compañeros. Seguimos repasando los diarios internacionales y vamos a poner el siguiente en pantalla. Vemos ahora el diario Bolivia para este jueves 24 de septiembre. Expectativa en Bolivia por respuesta de La Haya. Ahí vemos distintos titulares e información que compartimos esta mañana. Y la llegada del presidente colombiano Juan Manuel Santos y el máximo dirigente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Timoleón Jiménez, a Cuba era un presagio de un gran evento. Horas más tarde confirmaron que la tan ansiada paz para el país sudamericano podría ser alcanzada y además firmada en definitiva en aproximadamente 6 meses. El presidente colombiano Juan Manuel Santos anunció que acordó con el jefe de las FARC, Timoleón Jiménez, que se deberá llegar a un acuerdo de paz a más tardar en 6 meses. El comunicado conjunto de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno de Santos prevé la forma en que se aplicará la justicia una vez concluido el conflicto armado de medio siglo. En este sentido, acordaron que el Estado otorgará la amnistía más amplia posible por delitos políticos y conexos, pero excluyendo los delitos de lesa humanidad como el genocidio, crímenes de guerra, toma de rehenes, tortura, desplazamiento forzado y violencia sexual, entre otras. La jurisdicción especial contará con salas de justicia y un tribunal para la paz. Este fue el primer encuentro frente a frente entre el presidente Santos y el jefe de las FARC. Pero ¿qué significa en números y para la economía colombiana continuar con una guerra frontal contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias que cumplen ya 51 años de operar en la selva del país cafetero? La siguiente videografía nos amplía el panorama. Distribuidas en zonas rurales, aisladas de Colombia o en el corazón de la selva, las FARC aún están activas pero debilitadas. El ejército sostiene haber reducido a la mitad el número de combatientes en la última década, que asciende a unos 8.000 rebeldes. Desde 2008 la guerrilla perdió a varios de sus líderes. El conflicto armado en Colombia es costoso, no solo en términos de vidas humanas, sino económico. Luego de caer a 1,7 en 2009, el PIB alcanzó 4,7 en 2013, pero podría ser aún mejor. Las autoridades creen que el conflicto armado cuesta entre 1 y 2 puntos del PIB cada año.
El presupuesto en defensa es elevado, teniendo en cuenta la reparación de la infraestructura destrozada y la lucha contra el narcotráfico. La mayoría de los ingresos de las FARC provienen de sus vínculos con el narcotráfico. El gobierno busca la reducción de los cultivos de coca mediante la erradicación manual y el despliegue de aviones de aspersión. El área de cultivo se redujo a la mitad desde 2001, sin embargo aún asciende a unas 48.000 hectáreas. Las actividades criminales representarían en Colombia 8.000 millones de dólares, es decir, 4 veces las exportaciones de café del país. Y pasamos a otro tema. Le contamos que tras el intento de golpe al presidente de Burkina Faso, Michel Kafando, los militares involucrados en la fallida intentona no temen enfrentar a la justicia y una semana después, el presidente de transición regresa al poder. El presidente interino de Burkina Faso regresó al poder tras el fallido golpe de Estado. Michel Kafando había sido destituido la semana pasada por el Regimiento de Seguridad Presidencial, una unidad de élite del ejército burkinés cuya disolución demanda desde hace tiempo la sociedad civil. Tras la ceremonia, el general Gilbert Diendéré reconoció repetidamente ante los periodistas que había sido un error dar el golpe y que no teme afrontar la justicia. Al menos 10 manifestantes murieron desde el comienzo de los acontecimientos. Las elecciones previstas inicialmente el 11 de octubre serán aplazadas varias semanas. Con ellas se debería cerrar la etapa de transición abierta tras la caída del expresidente Blaise Compaoré, derrocado por un levantamiento popular en octubre de 2014. Noticias del mundo, continuamos con más. Bueno, un tema más que importante y saludamos a Roberto Wagner, analista de temas internacionales. Roberto, bienvenido a BLM Noticias. Pues esta información más que relevante con todas las reacciones, lo que puede llegar a ocurrir en este periodo, en este semestre, pero al parecer ya es definitiva entonces la puesta en marcha de este acuerdo definitivo de la paz en Colombia. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Buen día. Muy buenos días, Ricardo, muchas gracias. Pues histórico, definitivamente, un conflicto que pues ya tiene prácticamente más de medio siglo, el conflicto más longevo en lo que es el hemisferio occidental. Y bueno, lo que parecía en un momento dado un proceso que se empezó a desarrollar precisamente en Cuba y que tenía aparentemente más bajones que puntos positivos, pues sorpresivamente nos presenta ya finalmente un acuerdo entre el gobierno de Colombia y las FARC para una hoja de ruta que se espera que en marzo del 2016 se logre firmar una paz firme y duradera en Colombia. Sabemos que lo anunciaba ayer el presidente Santos, hablaba de estos acuerdos, de todo lo que esto implica. Viene un proceso interesante en estos 6 meses. ¿Cuáles cree que pueden ser los escenarios que se deberían dar para que realmente se pueda afianzar todo el proceso y finalmente se firme la paz en Colombia? Yo creo que aquí lo importante, y es un tema también muy interesante porque los colombianos tomaron muy en cuenta lo que han sido otros procesos de paz en Centroamérica, el caso de El Salvador, pero también particularmente de Guatemala, y es cómo es que se va a tratar lo que han sido los diferentes crímenes cometidos o las diferentes acciones cometidas durante este conflicto. ¿A quién se le va a dar una amnistía? ¿Qué crímenes no van a ser catalogados como tales? ¿Y a qué partes van a estar sujetos